Hola, en este vídeo introductorio os voy a explicar el ejercicio de valorando la plenitud y la satisfacción. Es un ejercicio muy interesante porque ayuda a nuestros pacientes a diferenciar estos dos conceptos que muchas veces tienen totalmente asociados. A menudo cuando nos vienen a la consulta y les preguntamos qué es para ellos sentirse satisfechos después de comer, cuál es esa sensación de satisfacción, la asocian o directamente te nombran el hecho de sentirse llenos. Después de una comida, cuando me siento lleno, me siento satisfecho. Pero si empiezas a profundizar y empiezas a preguntarles qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones y qué tipo de sensaciones físicas acompañan a ese sentimiento de satisfacción, se dan cuenta que en realidad no están satisfechos, porque esa plenitud les hace sentir incómodos, porque a menudo aparecen pensamientos de no debería haber comido tanto, he comido demasiado, esto me va a engordar, etc. Y pueden aparecer emociones como por ejemplo la culpa. Por tanto, es interesante que aprendan a diferenciar estos dos estados, el de la satisfacción y el de la plenitud. Y este ejercicio es un ejercicio que les resulta muy gráfico porque lo experimentan en su propio cuerpo, experimentan cómo son dos conceptos diferentes, cómo a medida que vamos comiendo, sí que es verdad que a medida que el estómago se va llenando, aumenta la plenitud y la satisfacción puede ir subiendo más o menos paralelamente, pero llegados a un momento en el cual la plenitud sigue aumentando, esa satisfacción probablemente descenderá y cuando acaben de comer no se sentirán satisfechos o se sentirán más insatisfechos que en un estadio anterior porque estarán demasiado llenos. Brian Waskin es este investigador que tiene un laboratorio de psicología conductual en donde estudia conductas de la alimentación, qué es lo que influye en qué decidimos comer, cuánto decidimos comer, cómo lo comemos, todos estos factores externos e internos que están influenciando nuestra conducta. En todos estos experimentos que lleva haciendo a lo largo de numerosos años, ha detectado tres estados que las personas principalmente conectan con su estómago de tres formas diferentes. Por un lado, el estado de tengo mucha hambre o me muero de hambre, y en el extremo opuesto, el estado de no puedo comer más o estoy a reventar. Y aquí en medio hay un espacio en el cual pues no sabemos bien qué pasa, pero sí que internamente nos decimos, podría seguir comiendo, podría comer más. Cuando empezamos a comer o deberíamos empezar a comer con hambre. Pero este hambre a medida que vamos comiendo desaparece, pero seguimos comiendo, aunque ya no sintamos hambre. La pregunta es, ¿en qué momento decidimos parar? ¿Por qué decidimos parar? Y muchas personas responden a esto, decido parar porque se me ha terminado el plato, o decido parar porque visualmente creo que ya es suficiente, o decido parar porque estoy en una comida con amigos y la comida termina, por lo tanto ese es el momento de terminar, o a lo mejor un viernes por la noche decido parar de comer cuando se acaba la película, si es que estoy comiendo palomitas o patatas fritas acompañando esta película. Por lo tanto, son factores externos los que nos indican en qué momento decidir parar de comer. Este ejercicio y uno de los propósitos de la alimentación plena de Mindful Eating es que aprendamos a llevar la atención a las señales internas de cuándo empezar a comer en base a las señales de hambre y cuándo terminar de comer en base a las señales de plenitud y de satisfacción. Por lo tanto, es interesante enseñar a las personas a diferenciar estos tres conceptos. Por un lado, el hambre, tal y como vimos en el módulo pasado, valorando nuestro hambre de estómago y el resto de hambres en una escala del 0 al 10. Por otro lado, valorando la plenitud y, en tercer lugar, valorando la satisfacción. Para valorar la plenitud podemos utilizar dos tipos de escalas. Podemos utilizar la escala que
os la voy a enseñar ahora. La escala que acompaña el módulo que vimos anteriormente, donde vemos la plenitud en una escala del 0 al 10, o podemos utilizar también la imagen del estómago, que es una imagen muy gráfica, donde visualizamos el estómago dividido en cuartos, en 4 cuartos. Aquí las personas pueden darse cuenta o llevar la atención a cómo está de lleno su estómago visualizando dividido en esos cuartos. Mi estómago está vacío, o mi estómago está lleno 1/4, está lleno 2/4, está lleno 3/4, 4/4, está completamente lleno, o 5/4. ¿Por qué 5/4? Porque, como bien sabemos, el estómago es un músculo que da de sí, por lo tanto se puede expandir más allá de su capacidad natural o normal. Es interesante el que lleven la atención al estómago y dándose cuenta de exactamente cómo saben que están llenos o qué tipo de sensaciones físicas acompañan a esta plenitud a medida que va aumentando. Recordando llevar siempre una atención curiosa, amable y con aceptación. Recordando que la mente tiene tendencia a posicionarse vacío-lleno, y lo que hacemos siempre con la alimentación consciente es llevar esa alimentación curiosa, esa atención curiosa. Vamos a ver qué es lo que noto, vamos a ver qué podría ser esto. Podría ser 1/4, podría ser 2/4, podría ser 3/4. A medida que vayamos profundizando en la valoración del estómago, cómo se siente de lleno, podemos ir cambiando esta valoración. Lo que inicialmente yo puedo pensar que es lleno 2/4, más adelante me puedo dar cuenta que en realidad es 3/4 o 4/4 o al revés. Y por otro lado, aparte de llevar la atención a la plenitud, valoramos también la satisfacción, cómo me siento de satisfecho. Y para valorar la satisfacción, pues podemos visualizar una escala de este tipo, donde por un lado en un extremo vemos que estoy totalmente insatisfecho, y en el otro extremo vemos que estoy totalmente satisfecho, que sería el 10, una escala del 0 al 10. El concepto de satisfacción es un concepto muy interesante porque la satisfacción es un estado. ¿Qué quiere decir un estado? Quiere decir que comprende un tipo de pensamientos, comprende también un tipo de sensación física y comprende también un tipo de emoción. Y no solo eso, sino que incluye muchos otros factores. Para empezar, podríamos decir la plenitud, la sensación física. Si yo después de comer me siento demasiado lleno o muy lleno, me preguntaría, ¿esto me siento satisfecho? ¿Esto contribuye a mi satisfacción? También el hambre, porque me puedo preguntar, si yo después de una comida me quedo con hambre, ¿puedo decir que me siento satisfecho si me quedo con hambre? Contribuye también cómo he comido esa comida, el ritmo. Si yo como tan rápido que mis sentidos no procesan eso que estoy comiendo, mi boca no paladea, no disfruta, mis ojos no ven, mi olfato no huele, ¿realmente me sentiré satisfecho después de esa comida? El concepto de satisfacción también incluye el tipo de comida. ¿Qué tipo de comida necesita mi cuerpo en este momento? Y es muy interesante porque el tipo de comida que necesita mi cuerpo varía completamente de un momento a otro del día y de la semana. Lo que mi cuerpo me pide entre semana, por ejemplo al mediodía, un momento en el cual yo después tengo que seguir trabajando, seguramente será completamente diferente a lo que a lo mejor me puede pedir en un momento en el cual después tengo que hacer deporte, o en un momento en el cual después yo decido relajarme y descansar. Varía completamente también, o puede variar, del mediodía a la noche. ¿Qué tipo de alimentos me pide el cuerpo del mediodía respecto a la noche? Si es un lunes o un martes, así es fin de semana. Pues si es entre semana, por ejemplo, el mediodía, pues a mí me harán sentir personalmente satisfecha alimentos que los disfrute, pero que también me den energía y que no me hagan sentir muy pesada, porque luego tengo que seguir trabajando. Pero a lo mejor el fin de semana, pues a lo mejor me hace sentir satisfecha
otro tipo de alimentos más elaborados, más preparados, a lo mejor alimentos que me conecten más con las cosas que cocinaban mis padres el fin de semana, porque también ahí estoy nutriendo mi hambre de corazón, esos platos más típicos, como por ejemplo compartir una paella con los amigos o con la familia, a mí personalmente me puede hacer sentir satisfecha, y en cambio entre semana comerme una paella no me hará sentir satisfecha. ¿Qué más cosas incluyen el concepto de satisfacción? La compañía, el ruido externo, la temperatura, el cómo me sirvo el plato, si me lo sirvo bonito o no me lo sirvo bonito. Por tanto, es un concepto muy complejo, pero muy importante, porque a menudo nos damos cuenta que las personas que se acercan a nosotros a la consulta son personas que han hecho muchas dietas a lo largo de su vida y funcionan mucho con el mecanismo de entre semana me cuido, hago dieta y no me preocupo de quedarme satisfecho. Ya dejaré la satisfacción para el fin de semana. Y esto donde me puede llevar es que como llevo esa cuenta en negativo entre semana, porque a lo mejor simplemente me echo una ensalada de cualquier manera y algo a la plancha, pues el fin de semana mi cuerpo necesita compensar toda esa satisfacción que no le he permitido entre semana, y tendré más probabilidades de a lo mejor comer más de la cuenta o a lo mejor alimentos que realmente en este momento no estoy necesitando. Por tanto, es interesante reflexionar con nuestros pacientes sobre todo esto, ayudarles a que se den cuenta que solo ellos pueden decidir qué es lo que les hace sentir satisfechos. La satisfacción es un concepto totalmente subjetivo y personal. Lo que a mí me hace sentir satisfecha es diferente a lo que a vosotras o vosotros os hace sentir satisfechos, y seguramente diferente a lo que les hace sentir satisfechos a vuestros pacientes. Pero también es importante tener en cuenta que la mente también tiene mucho que decir en el concepto satisfacción. Aparte de las sensaciones físicas, de si me he sentido muy lleno o me he quedado con hambre, ¿qué dice mi mente respecto a esta comida? ¿Esto es lo que yo quería hacer? ¿Mi mente se queda tranquila después de esto porque esto es lo que yo quería hacer para este momento? Y también recordando el corazón. ¿Mi corazón se ha quedado nutrido después de esta comida? Porque si solo hago caso a mi mente, mi corazón se quedará desnutrido. Pero a lo mejor si solo hago caso a mi corazón, también estaré comiendo alimentos que a lo mejor no me convengan en este momento, o que me den un aporte calórico que no necesito. Por tanto, es un concepto, el de satisfacción, como vemos, complejo y muy interesante de explorar con el tiempo necesario con nuestros pacientes. Puede llevar varias sesiones el decidir qué es para ellos, o el que se den cuenta qué es para ellos realmente sentirse satisfechos. Pero uno de los objetivos es que ellos aprendan y que hagan el esfuerzo de sentirse satisfechos después de todas las comidas, no dejar la satisfacción solo para el fin de semana, sino que yo me pueda sentir satisfecho después del desayuno, después de la comida, después de la merienda y después de la cena. Espero que con esta explicación estéis un poco más preparados y preparadas para poder realizar personalmente vosotros y vosotras el ejercicio de valorando la plenitud y la satisfacción, y poder realizarlo también con vuestros pacientes. Espero que os haya gustado.